Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos aquí en Tertulia Nocturna y como siempre mi compañero Héctor Peña, pues acompañándonos, haciendo análisis. Y ahora tenemos un invitado, bueno, pues está con nosotros el analista económico Carlos Jiménez, quien nos viene a acompañar para hacer algunos comentarios de lo que está sucediendo en el mundo. Y recuerden ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la noche, bueno, pues comentarios a través de las publicaciones periodísticas, lo que hemos visto en la radio, lo que hemos visto en la televisión. Y sobre todo es muy sorprendente lo que acaba de pasar políticamente a nivel internacional con el presidente Obama, que vuelve a repetir 4 años más. Y bueno, pues algo muy interesante. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Buenas Carlos? noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno que estamos aquí nuevamente contigo. Ya sabemos que pues dominas algunos aspectos de la economía internacional, amigos. Y bueno, pues lo importante para nosotros es esta experiencia que tenemos a través de radio y televisión internacional, y agradecemos a ustedes, sobre todo amigos que nos ven en Argentina, en América del Norte, en Asia, y bueno, pues agradecemos de sobremanera a Australia, Inglaterra, Francia, España sobre todo, que nos siguen con este programa cada 8 días, Héctor. Sí, amigos, buenas noches. Pues fíjate, Carlos, que ha sido una situación bastante interesante la del mundo, sobre todo porque estando en una recesión casi en Estados Unidos, sin embargo gana la administración Obama. ¿Y por qué gana la administración Obama y no Romney? Porque sabíamos que si ganarse Romney se iba a desatar una economía de guerra abierta en el mundo. Creo que la administración Bush, que representa sobre todo los grandes intereses armamentistas en el mundo y los grandes intereses que se tienen sembrados en ciertas regiones del mundo, repartidos en el mundo, las familias que los encabezan pertenecen principalmente al grupo de los Bush y al grupo de Romney. Entonces, Carlos, tú sabes más de eso, obviamente, pero yo quisiera decir que esto es lo que ha llamado la atención, que a pesar de esta recesión que se tenían, sabíamos que la represión contra los latinos, sabíamos que las políticas duras que iba a haber en este muro de hierro de los estadounidenses hacia nuestra frontera se iba a agravar, Carlos. Entonces, pues estaría muy bien que tú, a través de tus comentarios, nos hicieras el favor de explicarnos si la economía con Romney iba a mejorar en los Estados Unidos y con Barack Obama, ¿qué nos espera en el panorama internacional, no? Pues sí, buenas noches a los radioescucha y televidentes. Carlos, Héctor, pues fundamentalmente es un cambio importante lo que se está viniendo con la reelección de Obama. Obviamente tú comentas una situación de economía de guerra que tal vez a las expectativas internacionales ya se ha transformado, ¿sí? Sabemos que Obama recibió un gobierno de Bush debilitado por su situación económica, por una deuda fuerte que dejó en el gobierno. Ahora, para mí esta reelección más que nada es el voto latino, y no nada más el latino, sino de los grupos minoritarios como los negros, como las personas que han llegado de otros países que apoyaron fuertemente a Obama. Para mi punto de vista, aquí va a haber dos circunstancias importantes. Romney venía con una política, obviamente, de tener cuidado con la fiscalización en Norteamérica, ¿sí? ¿Por qué motivo lo comento esto? En la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores en Norteamérica, las votaciones eran muy cerradas porque estaban muy divididos los grupos, pero la parte fundamental e importante es que no se había permitido hacer reformas estructurales fuertes allí en Norteamérica. Exactamente. Ahora, hay una cuestión que está englobando a nivel internacional este aspecto. Sabemos de la recesión en Europa. Esa recesión en Europa está implementando cambios drásticos en la economía, y si en Estados Unidos no se permite un crecimiento mayor al que se venía efectuando, iba a haber una resaca. La apuesta era, al que era Romney, se iban a hacer cambios estructurales importantes y fuertes para que la economía volviera a surgir. Carlos, ¿dólar contra euro? Pues mira, aquí es el cambio monetario a nivel internacional. Obviamente estamos hablando de que el euro ha caído en una recesión importante y sabemos todos el caso de lo que sucedió tanto en Grecia como lo que sucedió en España. Claro. ¿Sí? Obviamente economías que no fueron manejadas adecuadamente. En Norteamérica ha habido un cierto crecimiento financiero económico, pero no ha habido una posibilidad de apoyo a los empresarios. Exacto.
Y eso no nada más estoy hablando de los empresarios blancos norteamericanos, sino de a todo el eje económico productivo en Norteamérica. Aquí estamos hablando de empresas de latinoamericanos, de inmigrantes, de los asiáticos. Y al haber una necesidad de cambios estructurales importantes que no se han llevado a cabo porque en el Senado y en la Cámara de Representantes hay una división muy fuerte, pues no ha habido la posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Lo paga la clase media. No nada más la clase media, aquí voy a aclarar, se dice que la clase media y los inmigrantes, aquí pagan todos por parejo, exacto. Porque es un golpe de boomerang. ¿A qué me estoy refiriendo con esta circunstancia? Si los cambios estructurales no benefician a la comunidad norteamericana en general, nosotros vamos a tener que resentir esa circunstancia. Económicamente estamos unidos a nivel global. Exacto. La economía mexicana depende mucho de la norteamericana. Claro. Ahora, aquí la parte importante es también el aspecto de la cuestión de inmigración, que es un punto fundamental. Punto fundamental porque obviamente la minoría más importante en Norteamérica son los mexicanos y los latinos. 10%. 10%. Ahora, en el último gobierno de Obama, y no, aclaro, no causado por Obama, sino por la lucha de poderes en Norteamérica, ha habido la mayor deportación de inmigrantes de nueva cuenta, tanto a México como a Latinoamérica. Aquí hay que nombrar una cosa importante. Norteamérica se beneficia del bono económico mientras tenga inmigrantes. Si no hay inmigrantes y las leyes se ejercitan de una forma más fuerte en Norteamérica, la economía norteamericana va a caer y de doble giro nos va a perjudicar a nosotros. Hay que recordar que nuestra economía mexicana, un porcentaje en gran parte enorme, nosotros exportamos a Norteamérica, estamos unidos. Muchos mexicanos, tanto que viven en Estados Unidos como aquí, tienen negocios con Norteamérica. Exacto. La reglamentación y las leyes van a tener que cambiarse fuertemente. La inmigración es una parte importante. Ustedes saben que otra de las cosas importantes es que se hicieron referéndums en varios estados norteamericanos. Por supuesto. Con la cuestión de la droga, con la cuestión de las bodas gay. Es un punto importante que nos está dando ejemplo los norteamericanos de una necesidad de cambio que va a tocar el factor económico de preponderancia necesaria. Fíjate que es muy interesante la moralidad de la cual hablas, esta ruptura de una moralidad muy lineal, pero fíjate, perdón Carlos, que haga esta pregunta antes que nada. Le quiero preguntar a Carlos Jiménez Hidalgo, ¿por qué traes esta flor, Carlos? ¿Por qué andas ataviado con pendones tan interesantes? Bueno, yo quiero agradecerte la pregunta, Héctor, porque ustedes saben, amigos, en el mundo entero, pues que evidentemente esta es una flor que nace en los campos donde son sepultados todos los soldados, sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es una representatividad que han recopilado los ingleses y que en estos momentos se está enviando, y en todas partes del mundo los que han tenido descendientes de los héroes caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues es que precisamente el 11 de noviembre se conmemora en todo el mundo la muerte de todos los soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí es importante porque quiero hacer mención, Héctor, y te agradezco que hayas preguntado. Gracias, Carlos. Porque mi padre fue veterano de guerra en los años en que estuvo vigente desde el año 39 hasta el año 42, Benito Mares Ruiz. Fue mi tutor durante muchos años y él fue veterano del pentatlón militar universitario y fue veterano de guerra. Él falleció hace 6 años. Y para nosotros, amigos, esta flor, hoy en la mañana vi el reportaje donde el príncipe Carlos de Inglaterra se presentó a un evento muy especial con esta flor, en donde se recuerda a los millones de muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El próximo domingo se va a ver un homenaje a los soldados, tanto mexicanos y a nivel internacional, aquí en Paseo de la Reforma. Creo que la iglesia se llama Christian Church, no sé si es exactamente la iglesia, pero ahí va a ser donde se van a reunir los embajadores de todas partes del mundo en la conmemoración de estos muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y te agradezco que lo hayas hecho porque están invitados, amigos, y el próximo domingo a las 5 de la tarde va a haber precisamente una conmemoración con los Highlanders del batallón de San Patricio, ahí en el convento de Churubusco a las 4:30 de la tarde.
y se va a iniciar este homenaje a los muertos de la Primera Guerra Mundial. Un chat de Jesús González. Dice Jesús González, las deportaciones que dieron la ley de los inmigrantes en Estados Unidos, donde sobre Puebla, están sobre... Aquí está más claro, ¿quieres que lo lea aquí? Sí, aquí está favor, más claro. Favor. Es la continuación, pero es que en esta primera parte está un poco enredado, pero aquí ya está más claro. Fíjate lo que pregunta Jesús González, Carlos. Dice, las deportaciones se dieron en estados gobernados por los republicanos. Es decir, sabemos que estas leyes de dureza que fueron aprobados solo en algunos estados, es donde se puso mano dura, Carlos. Se puso mano dura, donde te pueden detener sin ningún pretexto, solo por tu apariencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlos, de esto que está sucediendo? Sí, es una situación bastante fuerte y delicada, y es obviamente que es una circunstancia muy real, que en los estados republicanos es donde ha habido la mayor cantidad de deportaciones. Pero otra parte importante, digo, yo no estoy diciendo, porque al contrario, muchos inmigrantes que a lo mejor de forma ilegal llegaron a Estados Unidos han hecho una productividad muy importante y un crecimiento de desarrollo fundamental a Norteamérica. Pero también se sabe el caso desafortunado de que a veces muchos inmigrantes no van precisamente a crear riqueza o a ser prósperos. Digo, tal vez sean los menos. Aquí sí es una situación de que obviamente ha habido una lucha que tal vez una de las reformas que quería aportar Obama no pudo ser aprobada, que fue precisamente esa reforma de inmigración con una serie de establecimientos en las cuales tenían que ya tener ciertas condiciones para la educación, el crecimiento y el desarrollo. Pero sí es de una parte importante, fundamental, que ellos es una base fundamental para el desarrollo de ese país. Ahora, si yo lo veo desde otro punto de vista, es irónico. Tal vez retomando un poco la historia, nuestro país fue tal vez tomado en algún momento. Ahora nosotros estamos conquistando Norteamérica. Sí, por supuesto. Definitivamente. Vamos a determinar que ya hay personajes de ascendencia mexicana, latinoamericana, con puestos importantes en Norteamérica. Sí, creo que hay senadores, diputados. Una de ellas, digo, aunque y es irónico, una de ellas es mexicana, sí. Sus padres, Rosario Marín, sí. Tal vez sí, ha pertenecido y perteneció al Partido Republicano, tuve el gusto de conocerla, pero aquí es una importante que no nada más en el Partido Republicano, están en el Demócrata y en partes de forma empresarial, en lo social y en lo cultural, de alta jerarquía, y muchos de origen mexicano. Aquí lo valioso es que ahora en este gobierno se le permita precisamente a los inmigrantes de origen mexicano, que muchos ya tienen la probidad de tener ya la nacionalidad, de dar lo mejor a los que están allá y que a lo mejor ya tienen hijos o ascendencia. Pues amigos, vamos a un breve espacio de identificación de canal, vamos a ver los promocionales y estaremos con ustedes. No se vayan, se está poniendo muy interesante. Regresamos en un minuto. Ven conmigo y participa en el próximo taller vivencial Abre tus caminos al éxito, el próximo 10 de noviembre, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Este es un espacio donde podrás mirar qué es lo que te está atando para avanzar hacia donde deseas, para tener el empleo soñado, para encontrar la pareja, a quien amar y quien te ame. Aquí en Holística México, Las Flores 313, casi esquina con Periférico Sur. Mayor información en planeta2013.tv.
Hola, soy Juan Carlos Murphy y te invito a que me sigas cada sábado en punto de las 12 del día a La Entrevista con Murphy, en donde hablaremos de los mejores temas sociales, culturales, espirituales, de espectáculos deportivos. Tendremos a personalidades expertas en el tema. Recuerda, cada sábado en punto de las 12 del día por planeta2013.tv. Te espero, planeta2013.tv web, donde buscamos ampliar tu conciencia planetaria. Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes, Proyecto 2013 a nivel internacional. Bueno, todos los viernes de 7 a 8 de la noche hacemos comentario a la noticia de todos los periódicos, Universal, Excelsior, Impacto, Proceso. Y la verdad es que es muy interesante lo que estamos comentando, amigos, porque bueno, bajo la conducción ahora de Héctor Peña, haciendo las preguntas a Carlos, pues nos da un elemento muy importante de este cambio internacional en la economía. Héctor, Carlos, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, a través de la propuesta del presidente Barack Obama, pues empezó, y aquí lo hemos comentado en el programa, como a través de General Motors, el despido de más de 8,000 trabajadores en todo el mundo ha permitido este cambio y esta reestructuración. El campo de experimentación primero fue Argentina, pasa posteriormente a Italia, Alemania, y son 17 países que el Fondo Monetario Internacional los tiene trastornados porque no han podido ubicarse en la economía contemporánea. Y el ejemplo más claro es el cambio de España, donde la aplicación, y Carlos lo dijo hace un momento, la reforma laboral, la reforma política, las reformas económicas, el outsourcing, bueno, esa es parte de una de las equivocaciones que se tienen, porque ahora lo estamos viendo en la reestructuración y aprobar, amigos, la reforma laboral a través del legislativo mexicano y en la Cámara de Senadores. A mí me parece una verdadera trampa, porque nosotros no tenemos esas necesidades, Héctor, del ajuste económico. Sin embargo, hoy la propaganda que se está haciendo es muy fuerte porque dice los mexicanos van a tener más trabajo. Nosotros en México tenemos recursos renovables, no renovables, de otra manera. O sea, no se puede aplicar el contexto norteamericano y el contexto europeo, aplicarlo a México, porque nosotros tenemos una gran riqueza, porque somos un país productor. Nos han hecho comparaciones que a mí me han parecido verdaderamente absurdas, y creo que Carlos lo puede manejar. ¿Cómo se puede comparar la economía de México con Haití? Que lo único que maneja Haití es la bauxita, claro, y desde el punto de vista iniciático, esotérico, pues en Haití pues lo más importante es el vudú, y ahora con el terremoto y los apoyos internacionales, Haití no puede llegar a la misma estructura de la economía. Pero a mí me parecía interesante que Carlos nos comentara en base a esta respuesta de lo que está aconteciendo, porque ahora vamos directamente a una pauta, el gobierno del mundo, que tú ya lo habías mencionado en una época. Carlos, ¿qué nos puedes decir de esto que está sucediendo? Con China también, si puedes ya ubicarlo, con Hu Jintao. Pues bueno, son distintos temas dentro del el englobamiento de la economía internacional. A mi punto de vista, y los análisis, no nada más internacionales y nacionales, marcan tendencias. Y las tendencias son los cambios, es el crecimiento, el emprendedurismo y la sostenibilidad en todas las áreas, económicas, sociales y culturales. Aquí una de las partes importantes, y vamos a comentar un poco lo que yo hice hace un poco de análisis. ¿Qué sucedió en Europa? Se hicieron cambios estructurales fuertes, en los cuales en los años 50 se conforma la Comunidad Económica Europea, surgida por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Se conforman una serie de países con las cuales ponen ciertos lineamientos para un desarrollo óptimo en todos los aspectos, ¿sí? Obviamente, en ese seguimiento, en el curso de las décadas, se fueron anexando otros países europeos. Y como todo es una regla, se conformaron especificaciones políticas y de lineamientos, los cuales desafortunadamente en algunas naciones no siguieron al pie de la letra, mientras que otros, como por ahí dicen, yo me comprometo, hago un matrimonio, a la mera hora firmo documentos, en el paso del tiempo uno de la pareja
pues se olvida, se lava las manos infiel, y no hace nada. Y es infiel. Es infiel o en un momento dado no se compromete a lo que dice. Y cuando ya tiene problemas esa parte de la pareja, a la mera le está pidiendo ayuda. Aquí vamos a nombrarlo claramente. En la circunstancia de los últimos 10, 15 años, hay 3 naciones o 4 que en la Comunidad Económica Europea no siguieron esos lineamientos. Obviamente, ¿qué pasó? Papandreou en Grecia. Así es. Zapatero en España. Así es. Ahora, fueron especificaciones muy claras, económicas, culturales, de política, de crecimiento y de empleo, en las cuales en España y en Grecia no se le dio crecimiento al desarrollo económico, no se le dio la posibilidad de que a las gentes se les diera las herramientas básicas de desarrollo, se le dio demasiado proteccionismo, ¿sí? No se permitió que las autoridades en momento dado cumplieran sus funciones ni se les pidió de alguna mente rendición de cuentas. Así es. Eso obviamente da un traste a la economía internacional que después de años se les acabó la bolsa, se les acabó las arcas y eso es definitivo. Ahora, en otra parte importante del mundo, y lo sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, asesores especializados europeos fueron a Asia, a Japón, y que posteriormente con todo este desarrollo económico europeo tan interesante, tan fundamental, crecieron ellos. Lo copian sus hermanos asiáticos, los tigres asiáticos como es Corea, como es Singapur, como es Taiwán, ¿sí? Y después China y la India. A la actualidad ahorita hay una parte importante, acaba de ser la elección la semana pasada en Estados Unidos. Esta semana que vienen las elecciones en China. Se va a escoger el nuevo Politburo, ¿sí?, del Partido Comunista. Hay una fuerte tendencia porque en los últimos 10 años ha habido un crecimiento económico aproximadamente del 9-10% para China. Ahí hay una parte importante que se llama... ¿Es un comunismo burgués? Yo te preguntaría, ¿es una economía, es un comunismo como se quiere vender todavía la imagen de China realmente capitalista? ¿Es perdón que te haga esta pregunta y esta interrupción, ¿es un comunismo, digamos, de derecha? ¿Es un comunismo extremo? Aquí vamos a comentar 2 aspectos importantes. En las comunidades internacionales fundamentalmente ha salido adelante lo que es el libre mercado. Pero una cosa es la economía como tal, el manejo, y otra es la política. En Asia hay diferentes tendencias políticas de gobierno. China fundamentalmente tiene al comunismo como política de Estado, pero necesariamente toda su economía es el régimen del libre mercado, que es muy diferente a la economía de la India. ¿No ves una paradoja ahí, Carlos? Una contradicción en cierta manera, porque al abrir sus fronteras en este libre mercado, ¿no también llegan a contaminarse dentro de su filosofía? Es que ahí más bien son las situaciones de las tendencias políticas como tal. Leyendo un poquito sobre las elecciones que se van a hacer en esta semana, el modelo totalmente, el chino es muy diferente al occidental. Sí, por supuesto. No es democracia. Sí, por supuesto. No es democracia. No, para nada. Digo, perdón, para ahí con todo respeto cierto, es de a dedo. Sí, es de a dedo totalmente. y ellos deciden. Una monarquía comunista. Sí, pues. Yo voy a entrar ahorita a la discusión, yo soy antagónico a lo que se está aquí mencionando. hay un detalle importante. Cuando yo estoy hablando de las adopciones económicas, si tomamos el ejemplo del crecimiento y el milagro económico japonés, que ellos es una monarquía imperial, que es muy cerrada, se abrieron a la economía de mercado, pero su cultura, su espiritualidad y su sociedad los hicieron una potencia en 20 años. Cohesión total. Una cohesión total. Claro. Ahora, en esos aspectos, adaptaron a sus propios modelos políticos Corea, China y la India. Así es, Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, sí, Así Corea es, del Sur. así es. Ahora, la India es un modelo muy parecido al occidental, su democracia, Así Corea, es. La India. El detalle de China, y es lo que estaba ahorita tratando de explicar, pasa un detalle bien importante para ellos. Es la población más grande de la humanidad. Hay más de 1.300 millones de chinos. Sí, por supuesto. Son alrededor de 13 veces más que nosotros en Así México. es. Ahora, el crecimiento de ellos ha sido una forma, vamos a decirlo un poco con estas palabras, esclavizante. Totalmente, de Sí. acuerdo. Carlos no está de acuerdo, pero Digo, que lo no, comente. sí, de acuerdo. aquí yo lo comento porque al tener Yo sí estoy de acuerdo. 1.300.000.000 de personas en China, obviamente que la posibilidad de enriquecimiento cuando tenían una extrema pobreza en los años 70,
Cuando Mao Zedong deja el poder... Digamos, ociosa la cantidad de personas para el tamaño. No ociosa, o sea, no había maneras de producir, no había maneras de producción. La mayoría de la gente vivía en la pobreza y extrema total. Con los ingleses. No nada más con los ingleses. Acordémonos que es el territorio más grande del mundo. Por supuesto. Aquí había muchas segmentaciones. Lo que va hacia la cuenca del Pacífico es de vital importancia, que tienen el mar al lado y podían comerciar con países como Japón, como Hong Kong, como Taiwán, como de alguna forma las islas del Pacífico y algunos latinoamericanos. ¿Me dejas preguntarle algo a Carlos? Carlos, yo sé que te quemas por dentro. Carlos, mira, la pregunta va enfocada a China, que tú nos des tu idea de China, pero también me gustaría meter un poco una cuña ahí en medio. ¿Realmente tú piensas que el milagro chino, el dragón que despierta en China, es debido a una modernidad o es debido a una organización y a una estructura de Estado que se está un poco occidentalizando? Yo eso veo que se está occidentalizando en cuanto a la mano de obra, la forma de organización laboral, la forma incluso, aunque no lo dicen abiertamente, sindicalizada, ¿no? Controles muy concretos de su fuerza laboral y de trabajo y, por último, esclavizante, estoy de acuerdo, y no digo que está mal en una población tan grande, sino que hay una explotación con salarios ínfimos. ¿Qué opinas, Carlos? No, bueno, yo creo que en primer lugar, pues, lo que ustedes están mencionando, bueno, es parte de un formato netamente occidentalista, con una tendencia netamente imperialista, donde se niegan los grandes avances de la cultura y el desarrollo chino. Lo que pasa es que la aplicación del materialismo histórico a través de los conceptos de Marx está perfectamente llevado a través del comunismo, del socialismo. Yo voy a llamarlo primero socialismo, porque ellos ya pasaron a la estructura del comunismo abstracto, en donde lo que nosotros podemos decir esclavizante, ellos llevan un número determinado de horas y está perfectamente organizada. Tú lo preguntaste de una manera, el concepto del Estado. El Estado tiene una función que es servir al pueblo, en base a los conceptos de Carlos Marx. Aquí se determina que cada una de las familias va a tener un proceso de socialización donde va a ser el beneficio del Estado para tener el beneficio de la población. No lo vemos desde el punto de vista de una supuesta democracia occidental. No. La democracia está en que el propio pueblo es la que selecciona a sus dirigentes para que vayan en lo que está diciendo Carlos en estos momentos en el cambio, en la elección. ¿El propio pueblo te refieres a que hay una verdadera democracia? ¿Que el pueblo vota? Lo que pasa es que la democracia no está en base al concepto de la democracia griega que nosotros conocemos. En Occidente. Sino hay una democracia en base a los conceptos del materialismo histórico. Líderes del partido líderes del partido, que son los que determinan, y el mismo pueblo, lo vimos en la estructura del cambio, precisamente a través del libro de Mao Zedong, que es determinante el cambio, porque hay una conciencia de voluntad social. No es el concepto imperialista norteamericano que nos han aplicado ahora, que nosotros mismos lo vivimos. Pero voy a terminar con esto. Cuando los ejércitos y el pueblo está trabajando, no me refiero al ejército militar, sino al ejército del campesino, el que trabaja, el que va a ser... Concepto muy comunista, lo acabas de decir. Pero es un concepto socializante. Sí, totalmente. Y es el hecho del pueblo para servir al propio pueblo. No lo que estamos hablando ahorita, que Carlos ha manejado la economía de los grandes empresarios, que se está aplicando en la reforma laboral en todo el mundo, pero es para la aplicación de los empresarios, donde el único beneficiado es el empresario, no es el trabajador. Y lo estamos viendo en la aplicación en España, se vio en Argentina, en Argentina como después de la Segunda Guerra Mundial todos los elementos que tenía Argentina en la ganadería lo destruyen con el rifle sanitario. Por supuesto. Y ahora les están metiendo en todas partes del mundo la droga, o con gripas aviares, o gripa aviar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es muy concreta. Verdaderamente es el gobierno del pueblo en las zonas. Ustedes acaban de tocar dos temas, China y Corea del Norte.
Corea del Norte Corea del Sur es el pelele de los Estados Unidos, porque si analizamos la historia de China, desde Chiang Kai-shek y de Inglaterra también, Carlitos, no olvidemos. La penetración con la guerra de los Boers que se hizo en Australia y que se hizo en muchos lugares. Supuesto. El análisis histórico es muy concreto y Carlos está mencionando algo que es determinante. En estos momentos Barack Obama entra para cambiar la estructura económica del mundo. Así es. Y cambia la estructura porque lo primero que va a hacer el reajuste. Y fíjense, amigos, cómo entramos a un tema muy importante que es despedir a 8,000 trabajadores de General Motors. Y de ahí viene el problema económico mundial. Nada más digo una cosa, México no tiene necesidad de reformas laborales. Tenemos riqueza en petróleo, tenemos riqueza en el campo, que ahora con las cartas de intención no se permite, porque las cartas de intención las está dando desde hace años, y aquí tenemos la gran marcha de Mao Zedong con la lucha contra Chiang Kai-shek, y luego queda Corea del Sur y Corea del Norte. O sea que es la economía bullante, que Nixon fue a hablar con Mao Zedong para establecer las nuevas normas de economía. Carlos, me gustaría preguntarle algo a Carlos. Claro, adelante. Oye, Carlos, esto que nos dice Carlos es muy interesante, Carlos Jiménez Hidalgo. Oye, yo te haría una pregunta. El modelo de superestructura de Estado, ¿verdad? De la estructura de Estado que Marta Harnecker, ¿verdad?, postulaba en sus libros y en sus teorías, sabemos que se aplicaba, Carlos, en el mundo occidentalizado, llamado occidentalizado, es decir, con democracia, con repúblicas, con representantes, etcétera. Y como una vez lo mencionó Carlos, a veces, y tú lo mencionabas, la política con la economía se confunden. Pero en la actualidad tú lo decías y me gustaría que ahondaras en ello. Tú acabas de decir, la política podría ser la misma, la filosofía interna podría ser la misma, pero Carlos lo acaba de decir muy atinadamente, se quiere un solo modelo internacional. Fondo Monetario Internacional está postulando un solo modelo y o le entras al huacal o le entras al huacal. Entonces no nos convenía en México, dicen los del Fondo Monetario, un gobierno socialista y menos teniendo de vecinos a los Estados Unidos. Es decir, lo que en México conviene es algo, como lo dijo una vez Carlitos, alguien que vaya a negociar con la OCDE. Bueno, la OCDE ya la tenemos en las manos, pues, porque está ahí, ya sabemos quién, ¿no? Gurría. Pero con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Adelante, Carlos. Es que son varios aspectos interesantes e importantes en esto. Al estar comentando un poquito de historia, vamos a actualizar al momento real, ahorita. El modelo no nada más es el hegemónico norteamericano. Hay que poner en punto de vista que los asiáticos cómo se han desarrollado y crecido. Por sí mismos. Por sí mismos. Y hay una filosofía y una cultura muy específica en los distintos países asiáticos. Aparte de su cultura, como pueden ser las situaciones espirituales, como el budismo, el zen, el tao, y toda una serie de aspectos filosóficos de ellos, es lo que ha permitido a ellos crecer. Aparte de la economía, el modelo lo adoptaron. Y sabemos fundamentalmente que lo que ha funcionado en el mundo a nivel internacional es el libre mercado. Así es. El libre mercado, y no comandado por Norteamérica, sino a las necesidades de cada estructura. Si hablamos de América Latina, quiero nombrar específicamente los milagros económicos que han alcanzado Chile, Colombia y Brasil. ¿Sí? Son fundamentalmente valiosos esos modelos y no necesariamente tomaron nada más que ciertas estructuras y a su cultura y a sus especificaciones. Aquí hay una cosa muy valiosa, ¿sí? Después del golpe de estado que hubo de Pinochet, que llega Pinochet, se mandaron muchos economistas y estudiantes a las universidades en Chicago. Así es. ¿Sí? Los Old Boys. Eso permitió el desarrollo fundamental en Chile. Es el ejemplo mayoritario. Fue, junto con México, los dos países que entraron a la OCDE. Así es. Y el modelo de la OCDE ha permitido que en momento dado estemos dentro de los países, del club de países más ricos a nivel internacional. Así es. Ahí se están desarrollando temáticas como cultura, sociedad, economía, educación. Y el modelo se está tratando de implementar para que a todos nos llegue la riqueza en todos los aspectos. Vamos a tomar los ejemplos. Sabemos fundamentalmente que en Brasil, ¿quién gobernó los últimos años? ¿Sí? Pero eso vino desde Cardoso. Cardoso, un presidente de derecha, implementó los primeros modelos de derecha
para la educación y la economía. Así es. ¿Sí? Posteriormente Lula, un presidente de izquierda, siguió los mismos fundamentos y amplió a la base social. Es definitivo que si no tenemos una economía que sustente las arcas de una nación, no se va a poder implementar el desarrollo de nada. O que las tenga ociosas, ¿no, Carlos? Como el caso Exacto. de México. Como el caso de México. Ahora, aquí en México los modelos han sido fundamentalmente de éxito. Y esto, aclaro, no fue a través de la entrada del panismo. Ya anteriormente se empezaron a hacer los primeros cambios desde los gobiernos de Salinas, ¿sí? Desde el mismo Miguel de la Madrid. Obviamente porque nosotros necesitamos un país de crecimiento y de productividad. Te refieres a la macroeconomía, nada más. A la macroeconomía. Aquí hay un punto fundamental. Para que en momento dado se dé un desarrollo y de que todos tenemos una riqueza y haya solvencia económica, se necesita detonar el mercado interno. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con el mercado interno? Hacer ciertos cambios en las reformas estructurales. Si esas reformas estructurales que han funcionado en otros modelos de países latinoamericanos, que somos a los que más nos asemejamos y que han funcionado, nosotros lo necesitamos hacer. Carlos, fíjate, Carlos Jiménez Hidalgo, me gustaría que tú primero lo comentaras y luego Carlos también lo comentara. Carlos, habíamos dicho en este programa que el éxito de México era un país autosuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos territorio, tenemos litorales y tenemos una riqueza, tú lo estabas diciendo, tan grande, pero en un convenio de mercado, libre mercado, que se hizo con Canadá y con Estados Unidos, se restringe a México en su producción interna para volverse dependiente de estas grandes economías. Ahora pasa un detalle ahí bien importante, no es tanto de decir, oye, tal persona o tal grupo tuvo la culpa. El momento de esos cambios se hacen necesariamente, estructuralmente, porque nuestro mundo ha crecido. Somos 7,000 millones en todo el planeta. Sí, por supuesto. Ahora, esa necesidad de llevar alimento y sustento a cada ser humano es de necesidad de ponerte, se puede decir comúnmente, las pilas, para que todos produzcamos. Internamente. Ahora, internamente, ese modelo de centralización ya no funciona. No podemos tener a una persona que nos dicte todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer varios grupos de productividad. O sea, dar las manos y las herramientas para que haya educación y un grupo de personas produzcan autoadministración. Autoadministración. El emprendedurismo, que es lo que ha estado funcionando. Así es un modelo fundamentalmente de crecimiento que se está englobando a muchos países. Si ahorita yo hablo de España, se le ha estado comandando ahorita al actual presidente español a que ese modelo se inserte, que se dejó de hacer durante mucho tiempo, ¿sí? Los chinos, si llega ahorita el estadista, que puede ser Xi Jinping, él tiene un modelo de formación comunista. Y pudiera haber problemas para ellos, que son la segunda economía mundial y por la cantidad de personas, por su bono demográfico. ¿A qué me refiero al bono demográfico? Que nosotros tenemos eso ahorita en las manos. Una persona es productiva a una cierta edad. La cierta edad es alrededor de los 18 o 20 años a los 55 o 60. Así es. Y el bono demográfico de China está a punto de caer. El día que caiga, cuando esa persona llegue a la tercera edad... Explícale al público a qué te refieres con bono demográfico, ¿a qué te refieres? El bono demográfico es lo siguiente. Nosotros tenemos una edad productiva que es entre los 20 y 60 años. Nosotros, junto con 2 o 3 países, México, tenemos la fortuna, la bonanza de que tenemos mucha gente joven. Esa gente joven tiene que ser productiva, porque el día que llegue a la madurez, a la tercera edad, no va a poder solventar sus gastos el Estado. ¿Sí? Y si no es productiva, si no tiene ingresos, si no tiene una protección, ya sea social o que ha sido autoconcedida, ¿quién nos va a mantener? A China le está pasando eso. Sí, me dejas preguntarle algo a Carlos. Carlos, ¿tú cómo ves esto del fondo de retiro? Sabemos que tenemos uno de los más grandes fondos del mundo en Afores. Claro. Carlos, ¿realmente en México está desprotegido para mantener a esta generación de ancianos que llega ya? Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Es cierto que no vamos a poderlos mantener? ¿Es cierto? No, bueno, esa es una de las hipótesis. Carlos tiene una razón, porque precisamente lo que está comentando son la parte de la OCDE. Así es. Y a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se manejó después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que en México nosotros tenemos otra cobertura totalmente diferente. Tenemos no lo que sucede en algunos países, que hay carencia de,
Esa carencia de petróleo, carencia de producto agrícola, de producto ganadero, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sí, Carlos tiene razón en ese aspecto, en las propuestas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, Wall Street está determinando la economía del mundo porque tenemos a la señora Merkel, tenemos bueno, salió ya el presidente de Francia, Sarkozy, que era uno de los que estaba, por un lado, la ultraizquierda y de repente estaba en la ultraderecha. Sin embargo, entró François Hollande, que hizo el cambio en estos momentos de protección a los trabajadores. En estos momentos, lo que tú acabas de preguntar, Héctor, es que se está haciendo el reajuste para que saliendo Calderón entre Peña Nieto, y están diciendo ya los medios, que va a implementar una nueva reforma laboral. Lo que pasa es que esta reforma laboral que se está tratando de aplicar... Ya la metió Calderón, fue su vocero, pienso yo. Pero fue el protector. No sé si coincidas conmigo. No, pero fue el protector, sí, precisamente totalmente, para que no se hiciera el gran movimiento. Exacto. Voy a decir algo que a mí me llama la atención. Hablar de partidos políticos, a mí me parece que en estos momentos el Partido Revolucionario Institucional está haciendo lo que ha hecho siempre. El hecho que tiene gente muy preparada, gente con una idea muy específica, pero son dirigidos por el Fondo Monetario Internacional y por Wall Street. En esta ocasión, En esta ocasión. Y se sigue, lo podemos leer en los periódicos. Y en estos momentos, lo que Carlos acaba de mencionar, la reforma laboral tiende a proteger a los trabajadores. Tan es así que hoy salió de cómo van a retirar los artículos el 371 y el 373, porque es un sistema sindicalista protección. Y quiero decir algo más, en China tienen sindicatos, que lo único que hacen, que puede ser interpretado, es lo que puede ser interpretado como un hecho esclavizante. No, lo que pasa es que tenemos que entender el materialismo histórico de Carlos Marx en el proceso de análisis histórico para resolver el problema actual del trabajo industrial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya lo dije, Barack Obama despide 8,000 trabajadores a la entrada de su gobierno y ellos tienen un problema de una economía, Carlos lo va a confirmar. Estados Unidos, con el gran turismo internacional y con la venta de mercancías a nivel internacional, resulta que el Banco de China tiene 8,000 billones de dólares y que eso le está reproduciendo un problema muy serio a los Estados Unidos. Oye, entonces, Carlos, me gustaría, preguntarte también, si me lo permite, adelante, Carlos, adelante. Sí, me gustaría preguntarte una cosa, a ver si te entendí. Uno debe de entrar a un modelo que está probando ser lo mejor para la situación moderna en el mundo. Estamos hablando lo que postula el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero sin perder la hegemonía en la filosofía y la política de cada país. Es decir, los mexicanos podríamos por nosotros mismos empezar a echar a andar nuevamente nuestra producción agropecuaria, nuestra producción en los litorales y no echarle la culpa a otros. Es decir, el desleal ha sido el propio mexicano en el poder y no tanto manos extranjeras. ¿A eso te refieres, Carlos? Sí, aquí es un poquito también la filosofía y la cultura de cada nación. Obviamente que al estar hablando de la OCDE, que como lo nombré, la organización que se dedica al desarrollo económico, están allí enlazados más de 20 países, tanto la Comunidad Económica Europea como las economías más desarrolladas del mundo. Y ahí están 2 países latinoamericanos, que es Chile, que es México, y en momento dado se está viendo la entrada de Brasil a ese grupo. Esto es fundamentalmente para alinear el desarrollo económico. En cuanto a las decisiones de política, cada estado tiene su autonomía. Hay algunos que pueden ser monarquías, otros pueden ser democracia occidental, otros pueden ser comunismo, ¿sí? Pero lo fundamental, digo, y a mi punto de vista, que tengo estudios de economía y de mercado, entre menos se mete la política en la cuestión de economía y de productividad para darle bienestar a la sociedad, es lo mejor. Claro. Es lo mejor. Apartidista totalmente. Sí, ¿no? Porque obviamente la posibilidad de una autosustentación de cualquier sujeto en el mundo va a permitir que eso sea mejor para la humanidad. Yo sí quiero nombrar algo. Sí ha habido cambios fundamentales en los últimos 25 años en nuestra nación. Están detectados. Obviamente ha habido crecimiento en varios sectores, como puede ser la economía en la parte automotriz. Ahorita se está hablando una parte importante que es la energética. Vamos a tomar los ejemplos de las reformas que se hicieron en Brasil y en Colombia.
Petrobras es un ejemplo Sí, por de supuesto. donde hay una mitad donde lo comanda el gobierno y la otra es libre mercado Así es. y de autonomía ¿cómo se llama? De reglamentaciones para que entre el sector privado. Eso ha funcionado. Digo, a grandes rasgos tengo amistades que han tenido la posibilidad de trabajar en Pemex, y Pemex es un elefante que ya no se puede sostener. Es decir, en México se sataniza esa inversión privada, ¿no? Ahora, aquí hay una parte importante. Para la sustracción del petróleo en las partes del Golfo de México, que está cercanas a Texas, Exacto. al litoral norteamericano, ya se requiere mano especial y estructuras 3.000 especiales. metros de profundidad, ¿no? Se necesita maquinaria especializada que no contamos, por lo menos el gobierno no lo cuenta. Se necesita hacer una inversión Así con es. empresas especializadas para la extracción de ese Y no petróleo. tenerlo ocioso, ¿no? No tenerlo ocioso y no permitir que en momento dado, con otros elementos, compañías petroleras norteamericanas o la misma Cuba, porque aquí hay un detalle, Cuba ya ha llegado a la posibilidad, a pesar de su gobierno, de que está trayendo petróleo, se nos están adelantando. ¿Qué está pasando con Sí, lo sí, que por estamos supuesto, haciendo? por supuesto. Ingenieros mexicanos hay de primer nivel, pero también hay que descentralizar esa situación y dar oportunidades. El trabajo en equipo es el mejor, Sí, por es lo que supuesto. te lleva a mejores lugares y a mejores sitios. Carlos, nos quedan 5 minutos para que Carlitos cierre, pero Carlos, nada más danos así rápidamente para que Carlitos nos pueda decir un mensaje final. Carlos, danos un mensaje final así muy express de qué avisoras, si sigue México en la marcha que da y con este nuevo gobierno, qué nos espera a los mexicanos. ¿Cuál es tu visión, Carlos? Pues mira, mi visión, la verdad para mí es muy positiva. Yo he tenido la posibilidad de trabajar durante un buen tiempo en el área empresarial, en el área de economía y de mercadotecnia. Yo he visto el desarrollo de personas de todos los niveles económicos desde educación, ya con personas de educación como las que no tienen. Personas que han tenido la posibilidad de desarrollar una microempresa desde cero, personas que ya han desarrollado su empresa con créditos que ya la tenían y que en momento dado están exportando y están en crecimiento. Y eso a todos los niveles, inclusive las personas de la tercera edad, porque aquí en momento dado hay ejemplos importantes. Para mí el hecho de estos cambios, las reformas que se van a dar, van a ser de mejora sustancial. Muchas gracias, Carlos. Qué buen mensaje nos diste y te lo quiero agradecer. Y yo pues esperar el mensaje final del conductor titular del programa, que es Carlos Jiménez Hidalgo. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Héctor, yo creo que este programa, amigos, hemos tenido la oportunidad de conocer una visión más de lo que está sucediendo en el mundo de la economía, pero yo quiero confirmar algunos de los aspectos que dijo Carlos. Y me pareció muy interesante porque la entrada de Pinochet en Chile, que se establecieron las afores allá, fueron utilizadas de una manera y que fue el campo de experimentación para Chile, que habló Carlos del desarrollo que tuvo Chile Sí. después de Salvador Allende. En México se aplica el Afore y bueno, gracias al sistema administrativo que nosotros tenemos, pues tenemos una riqueza que no la tiene ningún otro país. Me atrevo a decirlo de una manera, aunque Estados Unidos es una potencia en economía extraordinaria, nosotros tenemos 3.700.000 millones de ahorro en Afore. Sí, es una cantidad de a mí me estatus, parece que los planteamientos que se está diciendo, Carlos presenta una hipótesis del proceso de desarrollo hacia el futuro. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Yo veo que en realidad México no necesita ninguna aportación porque tenemos excelentes personajes que manejan economía, política, desarrollo, seguridad, legislación, que son parte de lo que Carlos mencionó, que eran las reformas estructurales que debe de llevar un país. Cuidado, porque México es un país con una potencialidad extraordinaria, que no lo tienen muchos países. Lo que pasa es que se tiene que canalizar, y yo lo estoy viendo, amigos, a través de las lecturas en los periódicos, que hay una campaña equivocada hacia el futuro. Está en grave peligro en estos momentos la reforma laboral, porque sabemos que hay diputados y senadores que son líderes sindicales, por eso se va a quitar el 800 y tantos, el 373 y el 371, porque no se va a tocar lo más importante. ¿Qué fue lo que hizo Calderón? Meter la reforma laboral para proteger a Peña Nieto, que viene. Y ahora, después del sondeo que se hizo en todas las estructuras, y el único que se está oponiendo es la izquierda mexicana. Pero hay resultados de mayor profundidad en lo que está sucediendo en estos momentos. Tenemos que ver una política hacia el futuro, porque, amigos, todos los países están teniendo problemas muy serios, y lo vimos como Argentina, que es una potencia, y Carlos dijo divorcio
de gente y de pueblos que lo tienen. Argentina, España y Estados Unidos. Argentina es el campo de experimentación directamente con ellos. Y lo vemos cómo expropió las compañías petroleras, donde España había puesto 10,000 millones de dólares, pero no metió nada después de años, sino que simple y sencillamente se llevaba las ganancias. Así es. Es uno de los grandes problemas que se tienen en el caso de lo que Carlos dijo, con la participación de la iniciativa privada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que la propiedad del petróleo es de los mexicanos. Lo que pasa es que no dice quién debe de administrarlo. Lo administra una gente. Yo siempre he dicho que aquellos que son los que manejan las instituciones, la institución no es la corrupta. Los corruptos son los administradores. Son los administradores, claro, porque son los claro. que, y confirmando lo que Carlos claro, está claro, diciendo. claro. Creo que hay una serie de elementos, amigos, y miren, cuando esto se empezaba a poner interesante, se termina el tiempo, y bueno, pues le agradecemos a Carlos Jiménez Rodríguez que haya venido a platicar con nosotros como analista de economía internacional, y bueno, pues vamos a tener una serie de sorpresas los lunes y los viernes, porque vamos a invitar a comentaristas, amigos, para que nos hablen de diversos temas. Ustedes saben que Alternativa México son presentación de proyectos, y también con nosotros, Héctor, ya que me acompañas todos los viernes. Gracias. Pues vamos a tener nuevos visitantes, vamos a tener comentaristas. Gracias, vamos a tener Carlos. también Sí, damas bueno. Perfecto. Perfecto. Que pues vamos a ver ese desarrollo extraordinario. Pues amigos, le agradecemos mucho. Bueno, por favor, habla de tu gracias, programa, Carlos. Héctor. Recordemos, amigos, que en radio web, en esta plataforma de Planeta 2013, tenemos un nuevo programa. Vamos al cuarto programa, Xicli, Raíces de nuestras tradiciones y costumbres. La vez pasada hablamos del autosacrificio bajo el concepto del Códice Borbónico, y Carlitos pues no pudo asistir, pero el próximo miércoles vas a estar, ¿verdad, Carlos? En Xicli, claro. Muchas gracias, Carlos, y nuevamente muchas gracias, Carlos. Fue muy enriquecedora tu participación, Carlos. Muchas gracias. Yo creo que, amigos, precisamente lo que estamos viendo en estos momentos es tener en Tertulia Nocturna comentarios de lo que está aconteciendo, no solamente en la política nacional, sino en la política internacional. Agradecemos mucho a nuestro director general, que ahora está precisamente montado como en los técnico, controles. y bueno, pues es el que está llevando. Agradecemos de sobremanera estos apoyos en imagen que hemos tenido. No se olviden, el próximo lunes estaremos aquí con Alternativa México, el miércoles con Conciencia Planetaria Internacional. No se olviden que son entrevistas directamente España, Estados Unidos, Argentina, y en los momentos que se nos presentan algunos comentaristas a nivel internacional, Héctor. Agradezco nuevamente tu participación, Carlos, muchas gracias por los comentarios, y a ustedes, amigos, solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven, y se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo.